y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. En este videoprograma voy a tratar un tema que ya tenía rato que lo quería hacer, me lo han pedido. Sobre todo, por ejemplo, Luis Samarripa, un estimado amigo aquí de la Granja Humana MX. Y sí, ya tenía planeado esto. Él me dijo, haz un videoprograma sobre el perfil psicológico del Joker o el Guasón, ¿no? Y no lo voy a hacer tanto de él, pero sí lo que yo tenía una idea de plantear es, por ejemplo, siempre nos pintan un malo o un bueno. Siempre en las películas, desde que somos pequeños, desde las caricaturas, las series, comedias y demás, siempre hay un malo, siempre hay un bueno, pero al malo siempre lo pintan como que es malo porque sí, porque está loco, porque quiere hacer el mal, simplemente porque sí. Pero cuando vas creciendo, cuando vas analizando, cuando vas madurando, cuando vas aprendiendo cómo es la vida, cómo es de frágil lo que nos divide entre un animal y un ser civilizado, es cuando te empiezas a plantear, creo que no era tan mala esta persona o este personaje, ¿no? Porque como el Joker, hay una caricatura, fue una de las películas, creo que se hizo en 2015, 2016, sobre The Killing Joke. Y es esta donde te muestran al Joker de un lado de vida un poco más natural, un poco más normal, porque muestran sus inicios, cómo era él. Él tenía una esposa, no le iba muy bien, era un comediante, pues por así decirlo, fracasado, apenas tenía para la renta, su esposa estaba embarazada. Y entonces él tenía este problema. De repente su esposa sufre un accidente y muere con todo y su hijo. Entonces él, de repente lo buscan unos mafiosos y lo obligan a hacer un robo. Pero en este asalto cae al ácido. Entonces lo que le pasa es lo peor, porque tanto pierde a su esposa, queda desfigurado y empieza a reírse locamente, porque de cierta forma se da cuenta qué es la vida, qué es esta realidad en la que todos vivimos, ¿no? Y vamos viendo cómo se transforma en ese momento y se da cuenta cómo todo lo que somos nosotros son solo máscaras. Seguimos normas sociales y en que solo falta un mal día para que nosotros nos transformemos en estos animales. A él se le cae prácticamente la cara, se le deshace con el ácido y dice, de cierta forma, acepta lo que le pasa, ¿no? Ya no es, por así decirlo, un ser humano civilizado, pierde este sentido hacia la vida. Y también en la película de The Dark Knight o El Caballero Oscuro, este Joker que nos presentan como un ser atípico, un ser antisocial, un ser psicópata, por así decirlo, él lo que tiene es que no tiene fe en la humanidad. Él ya no ve a los hombres como seres civilizados. Él se da cuenta de esto, de que todas las normas sociales, todo lo que es la gente, por así decirlo, solo están ahí con sus máscaras, haciéndose creer a ellos mismos, engañándose de que son seres civilizados, pero que de cierta forma son tan animales como los prisioneros, como los delincuentes, son lo mismo, simplemente se hacen pasar como que no. Porque dice, cuando está con Harvey Dent en el hospital, después de que su novia muriera y él quedara desfigurado, dice así, ¿realmente te parezco un tipo con un plan? ¿Sabes lo que soy? Soy un perro persiguiendo autos, no sabría qué hacer si los alcanzo. Yo solo hago cosas. La mafia tiene planes, la policía tiene planes, Gordon tiene planes, ¿sabes? Son planeadores tratando de controlar sus pequeños mundos. Yo no soy un planeador, yo trato de mostrarle a los planeadores los patéticos que son en realidad sus intenciones de controlar la forma en la que son las cosas. Así cuando te digo lo de tu novia que no fue nada personal, sabes que te lo digo de verdad. Son los planeadores los que te pusieron donde estás. Tú eras un planeador, tenías planes. Y mira dónde terminaste. Yo solo hice lo que hago mejor. Tomé tu propio plan y te lo puse en contra. Mira lo que le hice a esta ciudad con un par de tubos de gas y unas cuantas balas. ¿Sabes lo que noté?
Nadie se aterroriza cuando las cosas salen de acuerdo al plan, incluso cuando el plan es terrorífico. Si mañana te digo, los medios de un pandillero reciben un disparo o que una camioneta llena de soldados explota, nadie entra en pánico, porque todo es parte del plan. Pero si digo que un pequeño alcalde morirá, todo el mundo se vuelve loco. Introduces un poco de anarquía, alteras el orden establecido y todo se vuelve un caos. Soy un agente del caos. ¿Ah? ¿Sabes qué es lo que tiene el caos? Es justo. Miren, esto es la psicología del Joker explicada prácticamente en este diálogo. Porque, por ejemplo, Thomas Hobbes, él dice que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es malo por naturaleza y que se reúne por conveniencia para sobrevivir. Tiene que reprimir sus instintos agresivos y empezar a tener normas morales, por así decirlo, ¿no? Porque todos somos animales. ¿Alguna vez vieron la película de John Wick, esta de Keanu Reeves, donde él es un, pues, superhombre, por así decirlo, que es un mega asesino y que se juntan en un hotel donde son contratados estas personas como asesinos, pero él es el mejor de todos? Entonces, entrando a ese hotel, se les da de todo, ¿no? Su paga con monedas de oro, todo el equipo que necesiten, pero tú adentro, independientemente de que estés en contra de otro asesino, ahí tienes que actuar de una manera sumamente civilizada. Independientemente de que todos sean unos asesinos, ahí la máxima norma es: no puedes asesinar a alguien ahí, en ese hotel. Entonces es como la sociedad, ¿no? En la que todo el mundo quisiera tener lo que quiera a la mano, rápido, como los asaltantes, ¿no? Todo el mundo quisiera, pero para algo hay normas sociales, porque somos seres civilizados. Entonces nos juntamos y hacemos esto. Imagínense que en un dado momento, que esperemos que no suceda, en tu ciudad ocurre una hecatombe. Hay un terremoto, hay una inundación, un huracán, lo que ustedes quieran, ¿no? Que se cortan los suministros de comida, que se corta el suministro de agua potable. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto ya ha pasado en muchos casos, en varios países en los que ocurrieron este tipo de fenómenos. La ley comienza a colapsar, empieza un estado de anarquía, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Alimentar a su familia, a sus seres queridos, a ellos mismos. Y cuando no hay comida, cuando no hay agua, pues ¿qué es lo que pasa? Van y saquean centros comerciales, van y saquean a otras familias, a otras casas, para poderse apropiar de sus recursos, ya sea de agua potable o de comida, de medicinas y demás. Hay un videojuego que se llama This War of Mine. Se lo recomiendo mucho si lo puedes descargar. Lo tengo en PlayStation 4. También está en computadora. De Pirate Bay lo puedes bajar gratis. Pero miren, aquí trata sobre una guerra. Pero tú no eres un soldado, sino eres un ciudadano atrapado en una ciudad que está en guerra. Entonces no hay suministro de alimentos, no hay suministro de agua. Entonces tienes que sobrevivir. Y tienes que sobrevivir día con día y consiguiendo comida, consiguiendo medicinas, consiguiendo recursos para vivir también en etapas de frío. Entonces cuando llega la noche, es cuando tienes que ir a conseguir cosas para poder entrar a centros comerciales y apropiarte de comida. E incluso llegan los casos en los que tienes que ir a la casa de alguien más. Hay una familia, puedes encontrarte con unas personas de la tercera edad y decidir si te llevas todo de su refrigerador o no. Tienes también que decidir si tienes que matar a alguien para apropiarte de sus recursos. Y no nada más es así de fácil, ¿no? Tú dices, es un videojuego, no pasa nada, lo mato, me apropio de todo o les robo todo. Porque llegando a la casa, los personajes tienen moral, tienen ética, tienen remordimiento, tienen empatía. Y si tú haces esto, ves cómo se frustran, se deprimen, porque no nada más es así de sencillo como un videojuego. La vida real no es así. Entonces en este juego te tratan de poner esto. Tú en una situación dada, ves cómo te
te puedes poner del lado de que eres visto como el malvado. Para ti dices, bueno, lo hice para sobrevivir. Pero en una situación normal, ¿qué sería? Todos los personajes son personas normales, desde chefs, reporteros y demás, ¿no? Que en la vida normal eran personas con moral, pero en esta guerra se vuelven personas que sacan lo peor de sí. Y entonces los finales son diferentes. O mueren tus personajes, o acaban suicidándose por haber cometido estos actos, por no haberlos superado, o acaban bien, pero no todo es bueno, ¿no? Porque ¿quién acaba bien después de una guerra? Para esto son las normas sociales, el seguir la moral, el seguir, por así decirlo, entre comillas, el bien. Porque no puedes tú robarle a alguien su comida, no puedes robarle a alguien esto. Es como en la serie de Game of Thrones, ¿no? En donde Sandor Clegane, o mejor conocido como The Hound, él en la temporada pasada se encontró con una familia y terminó robándoles la comida enteramente y dinero. Golpeó al señor, casi lo mata, y esta Arya se lo impidió, ¿no? Pero en esta nueva temporada, en la 7, en el primer capítulo, se ve como por azares del destino regresa a ese lugar donde se encontraba este señor, campesino y su hija, pero ya estaban asesinados. Bueno, se habían matado a ellos mismos, ¿no? El señor había matado a su hija, él estaba muerto. Habían acabado con su vida porque murieron de frío, murieron de hambre, los dejó sin nada. Y es cuando empieza él a tener como este remordimiento, porque Sandor Clegane no es un loco, por así decirlo, sino tiene un estrés postraumático provocado por lo que le hizo su hermano al quemarlo, al maltratarlo. El que sí es un completo loco es Ser Gregor Clegane, ¿no? O la montaña. Sí es un tipo que mata sin importarle nada, ¿no? Pero bueno, no tratamos tanto eso, sino es esto, ¿no? De que como hay personajes que se les pinta como si fueran los malos, los locos, pero algo los orilló a ser como son. Si vieron la película de Grandes Héroes, Big Hero 6, en donde sale Baymax, este muñequito blanco que se infla, aquí aparece el villano, que es Callahan, ¿no? El que tiene la máscara y demás, y que es un científico que estaba bien y todo, pero se convirtió en un ser malvado, por así decirlo. Pero en verdad, ¿por qué se volvió así? Fue porque su hija sufrió un accidente en un experimento. Entonces ella se fue a través de un vacío que iban a teletransportarla a otro lugar. En este experimento ella murió porque no hubo las medidas necesarias de seguridad. Entonces él se vuelve loco, pierde el sentido. Lo mismo que le pasa al Joker, ¿no? Que después de un mal día puede salir todo lo peor de una persona. A mí, por ejemplo, si algo le sucediera a mi hija, yo igual perdería la cabeza y terminaría haciendo cosas que no haría en un modo normal de mi vida, ¿no? Hay mucha gente que actualmente se les dice los justicieros, que se suben a microbuses, que se suben a camiones y esperan a que se suba el asaltante. ¿Y qué es lo que hacen? Pues le dan un balazo a los asaltantes antes de que puedan consumar su robo. Y huyen. Se están dando muchos casos de estos actualmente en México. ¿Por qué se da esto? Pues precisamente porque son gente que quizás perdieron a un familiar, a alguien querido, que a manos de estas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú, al saber que la justicia no se va a hacer, que los policías siempre dicen, pues es que se va a investigar, vamos a abrir una carpeta, pero en verdad nunca ocurre nada. Pero no sea que hay un justiciero o que pongan un cartel a los asaltantes después de haberlos golpeado tremendamente, de que se va a hacer justicia por el pueblo, por la ciudadanía, porque ahí sí hay carpetas de investigación, ahí sí ponen a casi todo el equipo de policía a investigar quiénes son estos justicieros. Porque cuando tú haces esto, eres la peor amenaza
para el sistema de poder. Porque ¿cómo justifica un estado su existencia? En el primer lugar es la seguridad. ¿Cómo se formaron los primeros feudos, ¿no? El estado feudal, el feudalismo como es. Pues era esto, los castillos, los nobles que protegían, eran sus protegidos, tenías que proteger a tu señor feudal, your sir, ¿no? Y tenías que dar tu vida por él, porque tenías que darle de comer, tenías que darle todo. Él, ¿qué es lo que decía? Yo te protejo a ti. No va a haber aquí gente que va a llegar y te va a atacar porque yo soy el que te protege, ¿no? Lo mismo que hacen actualmente los narcotraficantes y crimen organizado, que en sí el crimen organizado es el Estado, pero los de bajita monta son estos que les decimos los narcotraficantes o el crimen organizado entre comillas, porque ya sabemos que el crimen organizado real son los que están hasta el frente del gobierno mexicano. Y quizás en muchos estados, ¿no? Pero, bueno, estos justifican su existencia con protección. Tú pagas una cuota, yo te protejo. Antes tú pagas un tributo, yo te protejo. Entonces cuando tú llegas y haces justicia por tu propia cuenta, eres una amenaza. Porque la gente, ¿por qué querría seguir pagando impuestos? Porque yo sé que los impuestos son para todo, ¿no? Para el alumbrado público, para la administración general de toda una ciudad, un estado. Pero uno de lo más importante es la seguridad. Y actualmente no hay seguridad en la ciudad, no hay seguridad en las principales ciudades del país y en muchos lugares, muchos estados muy conflictivos como Guerrero, como Veracruz, Coahuila, Chihuahua y demás, ¿no? Entonces, cuando empiezan a haber autodefensas, es cuando se prenden los focos rojos para el Estado. Porque no llegan y atacan a los criminales, que se sabe quiénes son. No llegan y dicen, ok, vamos a llegar con todo el peso de la ley contra estos grupos. No vamos a utilizar estos grandes medios para espiar a los ciudadanos en contra de ellos. Porque qué fácil, ¿no? O sea, pónganse en perspectiva esto. Si tú tienes un celular a la mano, si tú te encuentras en cierto lugar, estás geolocalizado. Tu posicionamiento está geolocalizado. Cada celular que tú utilizas, ya saben a quién pertenece. Pueden utilizar sistemas de reconocimiento de voz para saber tú quién eres. Con un simple software, unos simples algoritmos, saben quién eres tú, qué has hecho, qué estás hablando, qué estás diciendo. Y si quieren llegar con el asesino de una persona, dicen, a ver, fácilmente tú puedes decir, a ver, el hecho ocurrió aquí. Vamos a ver qué dispositivos estaban en esta área geográfica donde ocurrió este atentado. De esta manera fácilmente pueden saber quiénes son, darle seguimiento a estos celulares, analizar el historial de llamadas, el historial de amigos, con quién han estado en comunicación, meterse a estos dispositivos y analizar qué cuentas tienen, ya sea de Google, de Apple y demás. Y analizar todo lo que está haciendo, si está utilizando alguna banca electrónica con estos dispositivos, pues mucho más fácil das con ellos. Pero llega el gobierno y dice, es que no sabemos qué hacer, no fue posible dar con los responsables. Pero cuando hay un atentado contra alguien que sí es del Estado, luego encuentran al culpable, ¿no? Cuando ha habido algún asalto a algún diplomático estadounidense que ha venido acá y que sufrió algún asalto, en menos de una semana ya dieron con los responsables. Pero cuando es alguien de a pie, ahí sí no pasa nada. Tan solo cuando es una autodefensa, cuando es un justiciero, entonces ahí sí se hace justicia del Estado, ¿no? Y es esto, no saliéndonos tanto del tema en esto de por qué la gente es pintada como mala en las películas, por qué el Joker es tachado como el máximo personaje de maldad, el máximo villano, o incluso Anakin Skywalker, ¿no? Que terminó siendo Darth Vader. Sí, dices, oye, bueno, fue atraído al lado oscuro y demás, pero él lo que tenía miedo era perder lo que lo hacía humano, perder a su mujer, a la princesa Padme, ¿no? Él decía, es que no la quiero perder y necesito meterme a las artes del lado oscuro
para poderla proteger en un momento en que ella llegue a fallecer. Cuando él pierde esto, pierde totalmente su humanidad, su razón de ser, la razón de proteger al lado luminoso. Entonces, él se transforma en este personaje, en Darth Vader. Y es lo que les decía, ¿no? Cualquier persona que pierda lo que más añora, lo que más quiere, lo que lo hace tener los pies en la tierra, lo que lo hace seguir en este sistema de normas, de reglas, de moralidad y demás, es esto, es el amor. Pero cuando tú pierdes esto que te sostiene, cuando tu cadena se rompe, cuando lo que te sostenía a tu objetivo y que significa todos estos eslabones de moralidad, si se rompe un pequeño eslabón que es todo, ¡pum!, te vuelves alguien, entre comillas, malvado, ¿no? ¿Y qué justificación hay para estos asaltantes, ¿no? Que llegan y pueden hacer que alguien pierda la vida simplemente por el hecho de robarte un celular, ¿no? Pues para ellos su nivel de moralidad es diferente porque por algo están ahí. Yo sé que esto no trato de justificarlos, no estoy del lado de estos animales, pero dices, ponte a ver tantito en los zapatos de esta gente. ¿Por qué llegaron ahí? Muchos de ellos es gente que seguramente creció sin papá, sin mamá, o en un ambiente nocivo, tóxico, de que desde los abuelos se dedican a asaltar, que son tomadores, golpeadores, psicópatas. Entonces empiezan a recibir un maltrato, empiezan a darse cuenta que la sociedad no los quiere desde que son pequeños, ya sea por su origen, por su estrato social, por su color de piel, por cómo hablan, en dónde viven y demás. Empiezan a crecer con un resentimiento social engrandecido, y en donde la ley de la calle es que chingas o te jodes. Porque si tú no eres alguien fuerte, si tú no eres alguien con las capacidades para subsistir en la calle, entonces no tienes cabida. Ellos tienen claro que no quieren llegar a ser como los demás, ¿no? Ellos son, por así decirlo, como estos villanos pintados en las películas, en los que deben de saber cómo es la sociedad, y esta sociedad no los quiere a ellos. Ellos saben que las personas de a pie, la gente que no es criminal, se guían por no, son diferentes. Ahí sí se les reinserta a los criminales, por así decirlo. Hay sobre esto, ¿no? De cómo es un negociazo, cómo desde pequeños se les está encauzando a la gente desde pequeña, desde que están en la escuela y todo. De cierta forma, por faltas menores, los van educando a que por mínimas faltas ya están siendo aprendidos, corregidos y demás. Entonces, la misma sociedad te va encauzando hacia ciertas cosas por el solo hecho de pertenecer a cierto estrato social, ¿no? Y es aquí cuando salen estos villanos, estos rateros y demás, pero no hay una reinserción como tal, no hay una mejora en sus vidas. El sistema no está para mejorarlo, sino el sistema está como tal para seguir como es, ¿no? Para que la pirámide siga manteniéndose como tal, en la que unos cuantos dominan a los demás, y que un estado de shock en el cual no hay seguridad, en el que hay un caos total y demás, es, por así decirlo, para ellos beneficioso y deseable. Y en varias cosas tú te das cuenta cómo es que ciertos caciques, ciertos criminales son
requeridos por el sistema. En la película de Scarface, ¿cómo es que la policía no actuaba en contra de Tony Montana? ¿Por qué lo querían ahí? ¿Por qué lo dejaban actuar? Ya cuando se creció demasiado, ok, ya representó una amenaza, ¿no? Porque él no se guiaba por las reglas y las normas comunes. Otros criminales, como el patrón, expatrón de Tony Montana, pues sí tenía entendido su lugar, su función, pero Tony Montana quería más y más y más. Y incluso llegó a matar al policía, ¿no? Que les daba la posibilidad de trabajar. Pero bueno, ¿a qué es lo que quiero llegar? A que de cierta forma todos seguimos siendo animales, seguimos siendo personas que no es de que seamos malos completamente, pero si no nos insertamos en una sociedad, podemos llegar a hacer cosas que no son positivas. Y positivo me refiero a no hacerle daño a alguien más. Tú a veces vas a creer que eres una persona civilizada, pero cuando te das cuenta la cantidad de esclavos que están trabajando para ti, tú dices, no, es que yo no tengo esclavos. No, sí tienes esclavos. Por solo hecho de usar algún pantalón, alguna utensilio textil, algún aparato electrónico, el estar utilizando tu electricidad, el estar utilizando cualquier bien y servicio, alguien está trabajando para ti. Independientemente de que tú los pagues, hay gente que ya está trabajando para ti. Y en este canal tenemos eso. ¿Cuántos esclavos trabajan para ti? Y creo que ahí está el link, en donde es una página donde tú vas poniendo cuántos focos tienes, televisiones, gadgets, utensilios de ropa, ya sea cuántas playeras, pantalones y demás. Y al final tienes una huella de esclavos increíble que están detrás de ti. Y tú dices, es que yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, pago mis impuestos, trabajo y demás. Pero de cierta forma sí haces un daño, ¿no? No toda la vida puede ser positiva. Y a veces caemos en esto, ¿no? Como decía el Joker, todos son schemers, todos son planificadores, que creen que hacen bien, pero todos son parte de lo mismo. Todos, de cierta forma, si ocurre algo que está dentro del plan, entonces no importa. Pero cuando el plan se sale del lugar, todo el mundo pierde la cabeza, ¿no? Como cuando hay un atentado en el primer mundo. Cuando hay un atentado en Francia, todo el mundo dice Pray for France, Je suis Charlie, pero cuando ocurre en otro lado, en África, que hay un atentado de más de tantos miles de personas, ahí sí nadie dice nada, ahí sí no pasa nada. Más que cuando hay una sola persona asesinada por un atentado en algún lugar de Europa, ahí sí, es una vida blanca, ¿no? Es esto. Dense cuenta cómo somos como seres humanos. Dense cuenta cómo estos villanos de las películas no es que sean villanos, sino son simplemente como tú o como yo, seres humanos, los cuales al momento de perder la esperanza o al momento de ser encausados de cierta forma, al ser marginados de la sociedad, al no tener otra alternativa más que el instinto que todos tenemos, que es el de sobrevivir, cometen estos actos. Entonces, antes de que juzguen, antes de que pues piensen que alguien es completamente malo, traten de analizar el por qué es así. Pónganse en sus zapatos. No juzguen rápidamente a alguien por cómo se comporta, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Yo sé que hay trastornos psicopáticos que dices, bueno, este sí es un animal porque no tiene empatía, no tiene remordimiento, no tiene conciencia. Ok, ahí sí es entendible. Pero cuando alguien sí tiene remordimiento, entonces te pones y dices, es un ser humano. Como Sandor Clegane, ¿no? Que yo al principio de la serie yo decía, este tipo es un asesino, no tiene remordimientos y demás, ¿no? Pero vas viendo cómo a lo largo de la serie empieza a tener sentimientos, empieza a tener el por qué actúa así. Te das cuenta que no estaba de todo mal,
y muchos personajes ahí, ¿no? Te das cuenta que a estos que pues dices, oye, es que yo quisiera que él fuera el que gane el Juego de Tronos, pero te das cuenta que todos utilizan a todos independientemente de que sean buenos o malos en tu punto de vista. Todos los señores, todos estos posibles reyes, caudillos y demás, tienen trastornos psicopáticos increíbles. Por ejemplo, esta Daenerys Targaryen es una narcisista en potencia. Quiere que la adoren, quiere el poder y demás. Cersei Lannister es una chica antisocial, con trastorno sádico y demás. Entonces todos quieren el poder a fuerzas, y para ellos todos los demás son simplemente fichas en un tablero, en un Juego de Tronos. Es esto. Te das cuenta cómo todo es por sobrevivir, pero su casa, su dinastía, su poder y todos los demás son simples fichas. Hay un juego que también les recomiendo, es el de Game of Thrones, también está en PlayStation 4. Lo puedes bajar, ahorita está gratis si tienes el PlayStation Plus. Lo puedes bajar gratis y está todo el pase de temporada, está muy bueno. Y te vas dando cuenta de esto de la vida, ¿no? Como cada movimiento que tú haces es significativo. Ahí tienes todas las elecciones y todas las elecciones tienen una consecuencia. Lo mismo en la vida. Y a veces puedes quedar como el villano, pero es para sobrevivir. Y de esto va este video. De ver cómo no todos son malos. Todos tienen una justificación. Y la máxima justificación es que somos seres humanos. ¿Tú qué me cuentas de esto? ¿Qué me cuentas de que los seres humanos tenemos dos caras? Una con la sociedad y otra que es la verdadera, y la que podemos mostrar ante la sociedad cuando nos vemos en el momento apto, en el momento correcto, por así decirlo, para nosotros, como en una catástrofe ecológica, algún atentado o algo, ¿no? Todos podemos sacar nuestro peor lado. ¿Tú qué opinas de esto? Espero que aquí en los comentarios me digas, porque hay gente que veo que comenta cosas bastante positivas, bastante interesantes, pero siempre son los mismos, ¿no? Quisiera que hubiera más gente que se creara una discusión de acuerdo al tema y podamos intercambiar más ideas. Ya somos bastantes, ya por lo general hay entre 50 y 100 comentarios por video, eso está muy bien, pero quisiera ver una mayor discusión para hacer un videoprograma sobre estos comentarios. Si te gustó el videoprograma, danos un pulgar arriba. Si quieres, compártenos en tus redes sociales, suscríbete, y una vez que lo hayas hecho, en la parte superior derecha del canal está la campanita. Dale clic y dale que te lleguen todas las notificaciones de este canal. Sin otro particular por el momento. Y se me olvidaba, siempre piensen críticamente, sean ustedes mismos, y yo les agregaría, sean personas empáticas. Hasta luego, de tu Gran Humana MX. Se despide.